Hola, vamos a concluir con la unidad 3, con el tema 9, el primer tema de la unidad 3, referido a mutaciones génicas. Vamos a ver en este video cuáles son los mecanismos generales, los mecanismos biológicos de reparación del daño genético, de los daños puntuales sobre el ADN. Como vimos, todas esas amenazas, tanto naturales como artificiales, sobre la replicación del ADN sugieren que habría una alta probabilidad de mutación. Los errores durante la replicación, las lesiones espontáneas del ADN, inclusive los agentes mutagénicos. Sin embargo, como estuvimos viendo antes, la tasa de mutación es baja, en promedio 1 por 10 a la 6 gametos, 1 cada 1 millón de gametos. ¿Cuál es el motivo entonces? El motivo sin duda son los mecanismos biológicos de reparación de esos daños genéticos. Estos mecanismos de reparación comprenden un conjunto de procesos por los cuales la célula va a identificar y corregir cualquier daño, cualquier cambio producido en las moléculas del ADN. Va a haber distintos tipos de mecanismos de reparación, lo vamos a clasificar de esta manera. Mecanismos fidedignos, que van a reparar daños pequeños antes del fin de la replicación. Antes del fin de la replicación lo puede hacer mientras se está haciendo la replicación. Reparaciones directas o reparación por escisión de nucleótidos. Luego del fin de la replicación también hay procesos que pueden reparar el ADN de manera fidedigna. Y los otros mecanismos son los mecanismos no fidedignos, que son capaces de reparar daños grandes sobre el ADN, que son los mecanismos ósilos llevados a cabo por proteína P53. Esta es la clasificación que vamos a dar para los mecanismos de reparación y vamos a ir comentando cada uno de ellos. La reparación durante la replicación ya la hemos comentado cuando hablamos de replicación. La ADN polimerasa no solo coloca los nucleótidos complementarios en la hebra que se está sintetizando, sino que verifica que cada' de los nucleótidos sea correctamente colocado. Entonces va replicando en dirección 5', 3' y va corrigiendo en dirección 3', 5. Es capaz de verificar si hay algún nucleótido mal colocado. Fíjense, aquí se está sintetizando en el esquemita de la derecha, de 5' hacia 3', se coloca mal un nucleótido, la ADN polimerasa puede repararlo, o sea, sacar el nucleótido mal colocado y colocar el nucleótido nuevamente, el correcto. Esa corrección no siempre ocurre. Por ejemplo, en el Escherichia coli hay un error cada 7 millones de nucleótidos. La polimerasa también puede llegar a equivocarse. Queda esa es la colocación de nucleótidos incorrecta. Sin embargo, esa autocorrección de la polimerasa durante la replicación hace que esa cantidad de errores disminuya a 5 por 10 a la 9, un error cada 5 por 10 a la 9 nucleótidos. Esa es la reparación durante la replicación, sobre la marcha, como dijimos al inicio. Las reparaciones directas se denominan reversión directa de la elección, es la forma más eficaz de eliminarla, ya que es eliminarla directamente y restablecer la base normal. Aunque a veces la eliminación no siempre es posible. Por ejemplo, vamos a ver la acción de la fotoliasa. En el caso del fotodímero timina-timina, recuerden que por acción de la luz ultravioleta se podían formar estos dímeros timina-timina entre dos nucleótidos que estén al lado en la misma cadena, dos nucleótidos consecutivos. Pueden ser eliminados por la enzima fotoliasa, que absorbe la luz azul del espectro visible. Entonces, con la energía que capta esta enzima, va a romper estos enlaces anormales entre las dos timinas y va a restituir los puentes, va a hacer que se restituyan los puentes normales, los puentes de hidrógeno entre adenina y la timina de las cadenas complementarias.
Aquí vemos la formación del fotodímero, y la fotoliasa va a volver a la situación original de separar las timinas. Aquí tenemos entonces la irradiación ultravioleta que va a formar estos dímeros de timina sobre la misma cadena. La enzima se coloca sobre la cadena de ADN y mediante la absorción de la luz va a ser capaz de romper estos puentes hidrógenos y separar romper estos puentes entre las timinas y volver a colocar los puentes hidrógenos entre timina y adenina, restituir esos puentes hidrógenos. Como la enzima necesita la luz azul del espectro visible, entonces va a actuar solamente ante la presencia de luz, no actúa en oscuridad. Tampoco va a reparar los dímeros que suelen formarse entre timinas y citosinas adyacentes. La metiltransferasa de los grupos alquilo va a quitar esos grupos alquilos añadidos en la posición 6 de la guanina, lo va a transferir a una proteína receptora y restituye la conformación normal de la guanina. ¿Sí? Aquí tenemos el grupo metilo incorporado en el carbono 6, tanto la metilguanina. Esta enzima metiltransferasa va a ser capaz de quitar ese grupo metilo y dar la conformación habitual del nucleótido de guanina para que aparee normalmente con citosina. Otros mecanismos también antes del fin de la replicación son la escisión de nucleótidos. Estas vías de escisión actúan agrandando la elección, o sea, quitan el trozo de mi hélice que posee ese defecto y lo completan luego por complementariedad de base. Estas lesiones en el ADN implican una deformación de la doble hélice, por lo tanto la endonucleasa va a eliminar esa lesión y algunos nucleótidos adyacentes. Luego una ADN polimerasa va a rellenar el hueco y la ligasa va a restablecer el enlace fosfodieter entre los nucleótidos. Aquí tenemos el mecanismo general de esas vías de escisión, donde se observa una lesión, una deformación de la cadena de ADN. La enzima que van a estar actuando, las endonucleasas que van a cortar el ADN, van a eliminar ese segmento que está dañado, y la ADN polimerasa que posteriormente van a venir a completar nuevamente la cadena y las ligasas a unir. Inicialmente fueron descubiertos como reparadores de dímeros de timina, sin embargo ya se ha visto que está presente en la mayoría de los organismos. Ahí tenemos la eliminación entonces del segmento de ADN con el defecto y la formación de una nueva cadena por complementariedad de base. Como dijimos también, esta enzima es capaz de reparar los dímeros de timina formados por irradiación ultravioleta. La endonucleasa va a trabajar sobre la cadena cortando y eliminando el dímero y algunos nucleótidos adyacentes. Luego la exonucleasa va a quitar esos nucleótidos, la ADN polimerasa va a completar por complementariedad de bases los nucleótidos faltantes y la ligasa completa la unión de la nueva cadena. Este mecanismo también está activo en todas las lesiones causadas por aflatoxina, los epóxidos de benzopireno, o sea, por algunos de los agentes mutagénicos que vimos antes. En humanos se ha demostrado que esta vía de reparación por vías de escisión es fundamental. Cuando esta vía falla, aparecen o se dan una serie de enfermedades bastante complicadas. Una de ellas se denomina xerodermia pigmentosa. Es una intolerancia a la luz solar. Las zonas expuestas se pigmentan, provocan fibrosis y, por supuesto, cáncer. En los humanos es una vía de escisión de 7 genes, que es autosómica recesiva, y si la enzima que es producida por estos genes falla, va a darse esta enfermedad, la xerodermia pigmentosa, con
graves problemas a nivel de piel y cáncer de piel bastante importante. Esta es una demostración del papel fundamental que cumple la reparación por vías de escisión. Las endonucleasas AP también son otro mecanismo común encontrar en células. Atacan los sitios que quedan tras la pérdida espontánea de purinas o pirmirinas. Los sitios AP se denominan. Entonces estas enzimas, ante la pérdida de una base, lo que van a hacer va a ser cortar los enlaces fosfodieter de estos sitios AP, van a dejar extremos libres, ¿sí? Y luego esos extremos libres son reparados o se eliminan una serie de nucleótidos en el ADN, igual como vimos anteriormente, a través de una exonucleasa, y la polimerasa va a volver, la ADN polimerasa va a volver a completar ese sitio por complementariedad de bases, y por último la ligasa va a sellar para volver a conformar la nueva hélice. Otras enzimas, que son las glicosilasas, también actúan eliminando bases alquiladas, van a romper el enlace que tiene con la base, van a liberar la base que está alterada, van a dejar el hueco, originan un sitio AP, y luego la reparación es idem a lo que vimos anteriormente, igual a lo anterior. Se genera el daño en la base, la glucosilasa elimina esa base, se genera el sitio AP y luego es reparada por las endonucleasas AP. Hay una glicosilasa para cada base que esté alquilada. Recuerden que las bases alquiladas provocan un apareamiento erróneo en el ADN. En lugar de aparear con la base complementaria, aparean con otra base, por lo tanto pueden llegar a generar mutaciones en el ADN. Una vez que la replicación concluyó, también se puede llegar a corregir luego de la replicación. Vamos a ver cuáles son los mecanismos posteriores a la replicación. Para que haya una reparación post-replicación, lo primero que debe hacer es se debe poder reconocer cuáles son las bases que están mal apareadas, determinar cuál de esas que están mal apareadas es la base incorrecta, lo que es igual diferenciar entre la hélice molde y la nueva, quitar la base que está mal apareada, exponer la hebra molde para incluir la base correcta y por supuesto terminar la reparación. Lo fundamental es el paso 2. Cualquiera que sea la base mal incluida en la nueva hemihélice va a pasar a ser un componente normal del ADN. O sea, si no podemos diferenciar cuál es la hebra molde y cuál es la hebra nueva que tiene la base mal incorporada, eso no se va a poder reparar. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos la adenina metilada. La metilasa es una enzima que va a actuar luego de algunos minutos de provocarse la replicación. Por lo tanto, la hebra molde va a estar metilada, es la hebra que está con una negrita abajo, y la hebra nueva no está metilada. Fíjense, en ese caso la adenina, que está con un asterisco encima, está metilada. Si se puede llegar a reconocer a partir de esa metilación cuál es la hebra molde, se degrada la hebra nueva que tiene mal incorporado, en este caso la incorporación es de una timina en lugar de una citosina en la mitad de la cadena. Entonces se corta y se degrada un segmento de la hebra nueva y se vuelve a sintetizar por complementariedad de bases. Entonces, donde se había incluido mal una timina, se coloca de manera adecuada una citosina. Eso se logró gracias a que la hebra molde tenía una adenina metilada, por lo tanto permitió encontrar cuál o distinguir cuál era la hebra molde en comparación a la hebra nueva que estaba mal sintetizada.
Por último, los daños grandes en el ADN no son fáciles de reparar, pero ante la posibilidad de perder por completo el ADN, bueno, pueden llegar a ser reparados de alguna manera. El mecanismo SOS es una respuesta de emergencia para impedir la muerte de la célula. Sin embargo, tienen que aceptarse cierto grado de mutagénesis. Es un rellenado de emergencia. Cuando se acumulan suficientes daños que van a distorsionar a la doble hélice, por ejemplo, una pérdida de nucleótidos en la nueva cadena lo suficientemente grande, lo que va a suceder es la replicación se va a detener, no va a poder continuar. Entonces, hay otra enzima que es la ADN polimerasa, que se denomina ADN polimerasa de bypass, que son capaces de actuar aún con distorsión de la doble hélice y van a rellenar esos huecos, esos sitios sin nucleótidos con algunos nucleótidos al azar. La proteína P53 en realidad no es un sistema de reparación, sino que induce la muerte celular para impedir que se desarrollen tumores o para impedir que se desarrolle una replicación descontrolada. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo del sistema SOS que va a mantener la lesión del ADN, pero va a permitir que la célula sobreviva. Tenemos la ADN polimerasa 3 que viene realizando la replicación en un sitio de ADN que está dañado. Por lo tanto, la ADN polimerasa 3 se va a detener en ese sitio dañado. Es reemplazada por una ADN polimerasa bypass que es capaz de sintetizar aun cuando la hebra de ADN esté distorsionada. Continúa esa ADN polimerasa la síntesis del ADN colocando nucleótidos al azar sin tener demasiado en cuenta la complementariedad de bases. Cuando la doble hélice volvió a la conformación normal, la ADN polimerasa 3 se vuelve a posicionar y continúa la síntesis. La mutagénesis en general ha sido y es utilizada de manera artificial. Es aplicada principalmente a las plantas, ha sido poco utilizada en animales. Antes de aplicar mutagénesis artificial, sin duda se debe conocer si lo que estamos buscando no existe ya de manera natural antes de lograr o de aplicar la mutagénesis. Puede ser utilizada con éxito en plantas de reproducción asexual donde hay escasa variación genética, por ejemplo el pasto pangola, el Digitaria decumbens. En el mundo se cultiva prácticamente un solo clon y es vulnerable a nuevos patógenos o plagas. Por lo tanto, estos serían los materiales que serían aptos para ensayar búsqueda de variantes por mutagénesis inducida. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las mutaciones inducidas son deleterias y es muy difícil obtener resultados ventajosos con esta mutagénesis. Sin embargo, se ha logrado. La mayoría de las veces van acompañadas por mutaciones desfavorables. Lo que se ha logrado es obtener variantes que se utilizan como germoplasma en programas de mejora. En horticultura y en floricultura ha tenido un poco más de éxito. En la Argentina se obtuvieron hace ya algunos años cultivares de arroz, de maní y de limón por mutagénesis inducida. Bueno, acá tienen un ejemplo de aplicaciones sobre cebada para generar resistencia al mildio con distintas dosis de radiación, y fíjense que, como les decíamos antes, la cantidad de mutaciones deleterias que se generan son mucho mayores que las mutaciones de resistencia. Sin embargo, se logró encontrar resistencia al mildio aplicando mutaciones inducidas con agentes mutagénicos. Este es un artículo de hace algunos pocos años de la revista mexicana, Fitotécnica Mexicana, donde hicieron un pequeño recuento de
los cultivares obtenidos a partir de mutagénesis, y que no son pocos, y se han obtenido en varios países, principalmente en países del Oriente. Aquí tienen un ejemplo para que tengamos en cuenta la importancia. Muchas veces, por ejemplo en este caso fue una inducción de mutagénesis en avena para lograr tolerancia al hongo en Mythosporium. Se hizo un intento de obtener resistencia al hongo con semillas no tratadas. Todas las semillas germinaron sin la toxina, y si la toxina estaba presente, todas las semillas eran susceptibles, no había germinación. Luego de la irradiación de un lote de semillas se logró que al menos una germinó, y al tener aunque sea una sola con resistencia, ya se indujo una resistencia por mutagénesis. Esto luego fue utilizado para generar germoplasma para mejoramiento de la avena frente a este hongo en el cual no se encontraba resistencia natural. Bueno, hasta acá hemos concluido con el tema 9. Vamos a continuar con los temas 10 y 11 en relación a las mutaciones cromosómicas estructurales y numéricas.